La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Cátedra, un nuevo programa de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos con una visita muy especial. Está en nuestros estudios el médico veterinario y decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, el doctor Marcelo Míguez. Muy buenos días, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? No, el agradecido soy yo por haberme invitado y es un gusto estar con ustedes. Bueno, tenemos muchas preguntas, muchas tienen que ver con la cosa cotidiana y es justamente cuando uno habla de la alimentación. La alimentación en general uno cree o entiende que se corta la cadena cuando llega al supermercado a comprar, pero lo que compramos en el supermercado tiene que venir supervisado desde mucho más arriba. La pregunta, como para empezar a entrar en este tema, es ¿cuál es el rol de la universidad dentro del Plan Agroalimentario Nacional? La verdad es una pregunta interesante como para empezar en el tema. Nosotros, nuestra facultad participó en el plan, en el PA 2020 durante todo el tiempo que funcionó de una manera muy intensa, que tenía que ver con darle valor agregado a la producción, cambiar quizás y que aumenten otras producciones para que la proteína animal sea un poco más repartida y no sea solamente la carne bovina. Y en lo que se refiere a la inocuidad o al control de los alimentos, desde nuestra facultad, que es muy particular porque nosotros decimos que controlamos el producto, por llamarlo de alguna manera, en el caso bovino o en el porcino, desde que se cría hasta que llega a la góndola, directamente. En toda la cadena siempre está presente un veterinario. Y luego de la góndola también el veterinario participa en todo lo que tiene que ver con educación para la salud, manipulación de los alimentos. Hay muchas enfermedades que se transmiten luego que se consume el producto por una mala manipulación. Tenemos el ejemplo claro en lo que es el síndrome urémico hemolítico, en el que nuestro país lamentablemente creo que ocupa el segundo lugar en chicos que tienen ese síndrome. Eso se puede solucionar muy fácilmente con la buena manipulación de la carne y que no exista la contaminación de una bacteria que es la Escherichia coli patógena. Que no solamente puede suceder en casa, sino que también durante toda la cadena de producción puede contaminarse, ¿no? Sí, por supuesto. Desde que sale la carne del frigorífico hasta que se consume se puede contaminar en cualquier momento. Pero hubo casos muy importantes en otros países del mundo, como en Francia, en que el producto se contaminó específicamente en el restaurante por una mala contaminación y la carne venía en perfectas condiciones. Por eso es importante la capacitación de todos aquellos que preparan las comidas y en eso nuestra profesión también trabaja activamente. ¿Hay algún tipo de articulación entre médicos veterinarios y chefs, por ejemplo, jefes de cocina que tienen que después bajar línea a sus cocineros? Sí, nosotros tenemos desde la cátedra de inspección de productos zoógenos, más comúnmente llamada bromatología, capacitación fundamentalmente a lo que son comedores comunitarios que alimentan a familias y a chicos, donde le damos charlas explicativas acerca de cómo manipular los alimentos para disminuir al mínimo posible los riesgos. Recién hablábamos de que el mayor consumo de la Argentina es carne bovina y porcina, ¿no? Bovina en primer lugar, porcina después. ¿Qué hay que hacer o qué se debería hacer desde la universidad para que se abrieran mayores producciones? En realidad hay dos temas. Primero está la carne bovina, después la carne aviar y después la carne porcina. A nivel mundial no. A nivel mundial la carne que más se consume es la porcina. Es la porcina. Nosotros tenemos una cultura ya muy arraigada de consumir carne bovina. La carne aviar creció muchísimo y la carne porcina, de un consumo que estaba entre los 8 y 9 kilos por habitante, en este momento está entre los 12 y 14 en estos últimos 10 años. Fue una producción muy respaldada, una producción muy cuidada y creció, sobre todo entre los pequeños y los medianos productores. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que hay que hacer primero es un cambio cultural y segundo, darle las facilidades a los productores para que puedan encontrar estas alternativas y sea rentable para ellos. Hay una suerte de mito, si así se puede llamar, sobre la carne aviar que tiene que ver con las hormonas, ¿no? Uno dice, los pollitos están todos juntitos, les prenden la luz,
les meten hormonas a morir y a los 10 días te sale un pollo que parece de 15 años, sí. duro como pocas veces he visto en mi vida, sin gusto a nada y con muchos problemas después para la salud en los seres humanos. ¿Esto es así? No, esto no es así. Hay unos programas desde hace muchos años y que influye mucho en la República Argentina en lo que es la exportación de productos, que es el tema del bienestar animal. El bienestar animal a nivel internacional está siendo muy cuidado, y esto hace que tanto la producción aviar como la porcina como la bovina esté muy controlada en ese sentido, desde el momento del sacrificio hasta los productos que se les administran. Ahora usted me está hablando de la carne de exportación. ¿Lo que se consume localmente también tiene exactamente el mismo trato? Sí, aquellos establecimientos que están bien controlados, que respetan las normas que hay que respetar, que están manejados por un profesional, también lo hacen, sí. Incluso en este momento hay varios estudios de investigación. Era muy común la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento, y en este momento hay gran cantidad de estudios para que esto desaparezca prácticamente, para que no queden residuos en la carne y que además los animales no se hagan resistentes a estos antibióticos que se le otorgan o que se dan sin necesidad a veces. Sin necesidad, claro. Yo cuando era chica, mi mamá me daba mucho higadillo de pollo. Sí. Cuando tuve mis hijos, quise hacer lo mismo y el médico pediatra me sacó corriendo. Me dijo, de ninguna manera, están llenos de hormonas y demás cosas. Y ahí quedó un poco esta historia, que está bueno que le digamos a la gente que no es así, que se puede comer, que es carne segura. Sí, indudablemente uno no puede negar que hay gente que produce mal, decididamente, así como hay gente que no respeta el bienestar de estos animales, tampoco a veces respeta a su mascota. Por lo tanto, pero aquellos establecimientos que funcionan adecuadamente, bien regulados, uno no tiene por qué preocuparse. Saliendo un poco del tema agroalimentario y entrando en la facultad, allí funciona la primera escuela agropecuaria. Sí, exactamente. Cuénteme un poquito cómo es cómo está compuesta, los alumnos que salen de ahí después estudian veterinaria, estudian agronomía, ¿cuál es la carrera que después eligen normalmente? La verdad que fue un desafío muy interesante la creación de una escuela agropecuaria. Nosotros tenemos una idea de hablar de un sistema educativo integrado, o sea, que no exista tanta división entre los distintos sistemas educativos. La creación de esta escuela nos permite llegar a ese punto. Uh-huh. Es una escuela de 6 años donde el alumno se recibe de técnico, en realidad el nombre es mucho más complejo, pero yo lo resumo en técnico agropecuario, y tiene la posibilidad de ingresar a veterinaria, agronomía y a carreras afines directamente desde la escuela. Pero tiene un plus muy importante, que es su salida laboral. El chico ya sale con un título de técnico que lo capacita para trabajar en distintas producciones. Y el hecho de que esté en la ciudad de Buenos Aires la hace muy particular, porque además de las producciones se dedica mucho a lo que es la gestión de los sistemas agropecuarios. Es una escuela que funciona realmente muy bien. Tuvimos varios programas de mejoras entregados por el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, lo que permite que tenga pequeñas unidades productivo-demostrativas, que hace que los chicos vean cómo realmente se producen animales, se producen forrajes, y además tienen salidas a distintos establecimientos. El hecho de que tenga 6 años como cursada indica que no deben hacer el CBC, ¿no? Aquellos chicos que ingresan a las carreras afines no hacen el CBC. No para otras carreras, porque como la orientación es netamente agropecuaria, es para las carreras afines, con un plus muy interesante que hace que el chico que vaya a esa escuela realmente tenga una vocación. Es una escuela doble jornada. A la mañana es teórica y a la tarde generalmente se hace la parte práctica. Y nosotros siempre decimos que mientras los compañeros de esos adolescentes están jugando o a la mañana o a la tarde, estos chicos siguen en la escuela. Por lo tanto, es un sacrificio interesante. ¿Cuántos alumnos tienen normalmente? Y debe tener cerca de 300 y pico de chicos. Son 6 años y ya es la segunda camada de egresados. Exactamente. Y los porcentajes son más o menos equitativos entre los que siguen veterinaria, los que siguen agronomía, y quedan algunos poquitos que siguen otras carreras. Pero la gran mayoría se orienta hacia esas carreras. Y en cuanto a la cuestión de género, ¿no? Porque es una carrera de veterinaria que tanto hombres como mujeres siguen. ¿Cómo se manejan los docentes
a la hora de tener hombres y mujeres que se van a ocupar, por ejemplo, de hacer parir una vaca, ¿no? En algún momento. Las fuerzas diferentes, las situaciones diferentes, pero ¿cómo se maneja la docencia? Pero las mujeres muy bien, ¿eh? Sí, claro. Las mujeres muy bien porque en casi todas las carreras de veterinaria estamos entre un 65 y un 70% de mujeres, se invirtió el rol. Y trabajan muy bien, no hay prácticamente diferencia en este momento. En una época me acuerdo que las mujeres en veterinaria se dedicaban más a la rehabilitación, ¿no? Sí, o se dedicaban mucho más a los pequeños animales. En este momento no, en este momento se dedican a pequeños animales, se dedican a equinos, a bovinos, a porcinos. Yo regresé anoche del encuentro nacional e internacional y de Mercosur de producción porcina que se hizo en el Chaco, y la cantidad de mujeres era importante que se dedicaban a la producción porcina. ¿Y ese evento al que usted concurrió a la Argentina, en qué lo beneficia tenerlos? Y este evento, que se viene realizando ya hace casi 25 años, permite la relación y la integración entre los productores, que son los invitados, el mundo académico, y alcanzarle a ellos todos los avances científico-tecnológicos. A su vez, hay toda una muestra con stands de distintos laboratorios, de vendedores de genética, lo que permite una interacción que se da únicamente en estos encuentros entre todos aquellos productores de cerdos. Y se hizo específicamente en el Chaco porque está llevando adelante un emprendimiento muy importante de producción porcina, que tiene toda la cadena, desde el inicio del animal hasta el frigorífico. Por eso se buscó ese lugar. Por eso fue el Chaco el lugar elegido. Exactamente, y se hizo en conjunto con, como se viene haciendo históricamente, con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Río Cuarto. ¿El campo académico está preparado para ayudar a los productores o todavía el mercado es el que manda? No. A ver cómo poder responder. El mercado no es el que manda, sin embargo, todavía no logramos en muchas profesiones de llegar a entender lo que necesita el mercado para darles un profesional que pueda ser útil. Hay estudios que indican que los avances científico-tecnológicos que antes tardaban 5 años en llegar a las aulas, ahora llegan aproximadamente en 2 años. Y si uno habla de los cambios socioeconómicos, podemos decir que tardan días en cambiar. Por lo tanto, el docente tiene que ser una persona permanentemente actualizada, pero fundamentalmente con una actitud de cambio permanente, que le permita interactuar con el alumno para que el alumno entienda todo lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial, para que una vez que se recibe, en este caso de veterinario, también puede estar atento a todos esos cambios. No es lo mismo producir cerdos hace unos meses atrás, unos meses atrás, cuando el maíz estaba a un determinado precio, y en este momento en el que el maíz aumentó notablemente. Indudablemente cambió. Yo iba a preguntarle justamente por ese lado, después del boom de la soja, que se dejó de producir maíz, trigo y un montón de otras oleaginosas, si se quiere, sí. ¿Cómo influyó eso también en el alimento de los animales, ¿no? Sí, no solamente influyó en el alimento, sino influyó en la distribución en el país de las distintas producciones. Las zonas que antes eran eminentemente ganaderas fueron reemplazadas por la soja, entonces la parte ganadera fue alejándose un poquito más de los mejores lugares, por lo tanto era más difícil su producción, pero fundamentalmente que el cambio de los precios de los granos altera muchísimo, porque el 80% de los gastos en un sistema productivo, en este caso del cerdo, es la alimentación. Si aumenta la alimentación, ya cambian todos los parámetros. Estamos charlando con el médico veterinario Marcelo Míguez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta Casa de Altos Estudios. Volvemos en unos segundos nada más. Servicio informativo. Aduba informa que inauguró su Instituto de Investigación en Tecnologías y Aprendizaje. Se trata de un espacio de formación e investigación sobre el aprendizaje mediado por tecnologías. Tiene entre sus principales objetivos la promoción de investigaciones y la articulación de equipos y redes que aporten al conocimiento de este campo en instituciones de educación superior en nuestro país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ofrecerá, entre otros recursos, conferencias, talleres y seminarios que permitan a los docentes universitarios actualizar su conocimiento y reflexionar sobre sus prácticas y los procesos que las atraviesan.
Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Retomamos la charla con el médico veterinario Marcelo Míguez. Estábamos hablando de ganadería, estamos hablando de mascotas, estamos hablando de plan agroalimentario, pero vamos a hablar un poco de docencia universitaria. Vamos y venimos en la charla todo el tiempo. En cuanto a la maestría en docencia universitaria, ¿cuáles son los avances teóricos en las investigaciones de los problemas específicos, ¿no? y de los conocimientos en la educación superior? Mira, nosotros tenemos una mirada muy particular de lo que debe ser el veterinario, que es para nosotros es lo más importante. Históricamente se relacionaba al veterinario con la mascota o con los sistemas productivos. Nosotros desde que estamos en la gestión estamos trabajando en la formación de un profesional que además de atender a la mascota o al sistema productivo entienda que atrás de ese animal hay una familia, hay un núcleo que debe el veterinario estar atento y debe responder. Por lo tanto, queremos profesionales con un compromiso social fuerte. Eso es en lo que más estamos trabajando en la docencia, que el docente no solamente enseñe cómo curar, cómo prevenir enfermedades, sino que además explique al alumno que tiene que estar atento a las necesidades de esa familia. Y esto lo hacemos mucho más fuerte pensando que nosotros somos todos egresados y trabajamos y damos docencia en una universidad pública, gratuita, cogobernada y autónoma, sostenida por una sociedad a la cual nos debemos. Y en última instancia, nuestra profesión tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, si eso no lo empezamos a hacer desde el grado, desde la docencia, es muy difícil que después un profesional pueda entenderlo o aplicarlo. Desde la política pública, ¿por qué no hay más hospitales municipales para mascotas? ¿Por qué crees que no hay más hospitales municipales? Digo, en Berazategui hay una prueba piloto ahora del intendente de Berazategui que ha puesto un hospital justamente a disposición de la comunidad. ¿Por qué? La verdad que no sé, te voy a ser sincero. Llevar adelante un hospital veterinario, nosotros en la facultad tenemos un veterinario, no es sencillo. Necesitas profesionales, necesitas equipamiento. Pero desde la prevención, ¿no es siempre más barato prevenir que curar? Sí, decididamente. Lo que pasa es que generalmente los animales que llegan a un hospital veterinario ya tienen algún problema. La prevención tiene que ver con una educación para la salud y tiene que ver con vacunación de esos animales, que eso lo lográs cuando llegan al hospital, en el caso de los pequeños animales, con un cachorro, le haces un plan de vacunación, un plan de desparasitación y no vas a tener problemas a futuro. Pero cuando ya el animal llega enfermo hay que tratarlo y en este momento no todos disponen de ecografía, de radiología, de internación como para poder llevar adelante un hospital veterinario. No es sencillo. Recién decías educación en salud. Digo, cualquier ser humano sabe y está educado en la salud de cuidar a sus hijos. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Cómo aprende cuál es la salud de las mascotas? Yendo al veterinario. Va al veterinario y el veterinario perfectamente le explica cuáles son los planes de vacunación, le explica los planes para desparasitarlo, le indica el alimento adecuado y depende de la raza o el animal que tenga, le va a decir cuáles son los riesgos más frecuentes que puede tener ese animalito. Y así se va previniendo, no es tan grave. Claro, cualquier persona de la comunidad se puede acercar, por ejemplo, a la facultad y recibir ese tipo de educación, o tenés que, de alguna manera, llegar ya con el animal en mal estado. No. ¿Hay algún tipo de clase abierta donde la gente pueda ir y aprender cómo es que se debe cuidar a una mascota? Sí, perfectamente. Incluso entrando en la página web de la Facultad de Veterinaria están todos los cursos que nosotros hacemos, que son los cursos de extensión, donde uno de ellos tiene que ver con el cuidado, la prevención de enfermedades de las mascotas. Es muy interesante. A nivel de políticas públicas, algo que se ve normalmente en las calles, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, mucho más que en la ciudad, hay que ser sinceros, son los carros tirados por caballos que están en un estado realmente deplorable. Sí. ¿Qué se hace desde la universidad para combatir eso? Porque además es la herramienta, es la herramienta de trabajo de mucha gente, ¿no? Sí. Que no tiene trabajo y que justamente se las rebusca de esa manera. Nosotros tenemos 2 programas que se llaman programas de voluntariado, que trabajamos con esos equinos de los
que tiran los caballos, y los recibimos en la facultad, los tratamos en forma gratuita, y a su vez vamos a los lugares para explicar cómo trabajar con esos animales. Igualmente la tracción a sangre en la ciudad de Buenos Aires está prohibida, pero igual pero aparecen, así que los recibimos en la facultad y vemos cómo llegamos a una formación del que tiene el caballo y tratamos de curar a ese animal. Pero es un tema muy difícil de mejorar. Es un tema que debe ser encarado desde el Estado, ¿no? Más que nada. Sí, decididamente, tiene que ser encarado desde el Estado. Porque además ahí atrás de eso no solamente está el problema del equino, sino hay un problema social. Hay un problema social muy grande. Entonces, lo ideal sería no llegar a necesitar un equino para andar recorriendo la ciudad juntando cosas. Por eso digo que atrás de todo eso hay un problema social muy fuerte, independientemente del caballo, que para nosotros también es muy importante. Claro. Dentro de la facultad también hay un sistema, no sé si sistema es justamente la palabra, hay un proyecto de rehabilitación de chicos con capacidades diferentes. Sí. La facultad tiene hace 20 años y digo 20 años porque el sábado pasado fue el Día del Veterinario, y el lunes se hizo en el hipódromo de Palermo una carrera en homenaje al Día del Veterinario, y específicamente una de las carreras tenía que ver con los 20 años de la creación en la Facultad de Veterinaria de lo que en ese momento se llamaba terapia asistida con animales, que en este momento se llama intervención asistida con animales, que tiene que ver con la utilización tanto de caballos como de perros en chicos y adultos con distintas discapacidades, ya sea motoras o psíquicas, y realmente funciona de muy buena forma. Discúlpame que te mezcle con una anécdota, ¿no? Pero por favor. El primer proyecto que nosotros llevamos adelante lo hicimos con una comunidad de chicos autistas, que eran aproximadamente 15 chicos que vinieron a la facultad, y armamos un programa en la cual los chicos tenían un contacto directo con distintos animales, con perros, con vacas y con caballos. Te puedo asegurar que en el término de 3 meses la diferencia que había con esos chicos era impresionante, solamente por tener contacto con esos animales. Y eso lo vemos, funciona todos los sábados en la facultad, y lo vemos todos los sábados. ¿Funciona todos los sábados? ¿Es abierto a la comunidad? Sí. Absolutamente. ¿Hay que anotarse? Sí, hay que llamar en este momento nosotros tenemos lo que se llama una cátedra libre de intervención asistida con animales, donde es voluntaria, los alumnos se anotan, así de paso se van formando en esta temática, porque lamentablemente en nuestro país ustedes recorren distintas zonas y ven carteles que dice terapia asistida con animales, pero eso tiene que estar asesorado por un profesional, porque es riesgoso subir una persona con determinada discapacidad motora arriba de un caballo, porque en vez de mejorar realmente puede producir mayores lesiones. Lamentablemente no se hace, está en danza una ley que tiene que ver con esta intervención asistida con animales, sobre todo con la equinoterapia, pero se está trabajando en eso todavía. Pero hay que tener mucho cuidado, no es algo sencillo. No es simplemente el acercamiento con el animal, tiene que estar bajo supervisión de un médico, de un profesional de las ciencias veterinarias. Un profesional de las ciencias veterinarias para saber qué tipo de animal es necesario, y un médico o un psicólogo para que sepa si esta terapia es útil para el paciente. Porque a veces no es útil el trabajar con un equino, y sí es útil trabajar con una mascota como por ejemplo un perro. Hablando de mascotas, uno piensa en mascotas, automáticamente a su cabeza viene el perro, el gato, algún canario, ¿no? Sí. Pero hay gente que cría, se lo llama así, cría mascotas complicadas, ¿no? Estamos hablando ya, por ejemplo, de boas o animales que no están preparados naturalmente para vivir en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Lo que uno define como... cuando llegan para ser atendidos en la facultad como animales exóticos, animales que no tienen exóticos. que ver, sí. ¿Cómo estamos y cuánto de eso se apoya desde la universidad? ¿Está bueno que alguien quiera criar un animal exótico? No, nosotros no lo apoyamos desde la facultad, decididamente. Nosotros creemos que cada animal tiene su hábitat, y por más que consideremos que está domesticado y que se crió en nuestra casa, hay determinados instintos que lo sigue sosteniendo, y a veces hay fuerzas que el mismo animal no maneja. Entonces es preferible que cada animal esté en su hábitat y que eso sea respetado. Así que no lo propiciamos. Tenemos un grupo de
fauna, fundamentalmente formado por alumnos que trabaja en toda la temática de zoológicos, y trata de respetar bastante esa situación, por suerte. ¿Qué opinión te merece la clausura del zoológico de la ciudad de Buenos Aires? Es un tema muy complejo plantearlo para mí. Yo creo que el zoológico no estaba funcionando bien decididamente, los animales no estaban bien, era una cuestión de bienestar animal. Así que después está la otra pelea, que es los grupos o las personas que consideran que los animales no tienen que estar... Si está bueno ir a ver un animal en cautiverio. Bueno, eso ya entra dentro de cada uno. A mí siempre me llamó la atención el zoológico de Buenos Aires, en el medio de dos avenidas con una polución ambiental gravísima, y realmente nunca entendí por qué se sostuvo ahí, por qué si no se lo llevó a las afueras de la ciudad, donde de alguna manera en su momento había un zoológico en Ezeiza, que los animales estaban sueltos, o un poco menos enjaulados, digamos, ¿no? Pero sí, es cierto. No, la verdad que no entiendo mucho por qué se siguió manteniendo ahí. Pero además de la polución, los mismos lugares donde estaban los animales no estaban en condiciones. En buenas condiciones. Sí, pero más allá de eso, el lugar específico geográfico de donde estaba ubicado me parece que no estaba bueno. Además, lógico. En el mundo están... hay una tendencia a que vayan desapareciendo, ¿no? Sí, hay una tendencia mundial a que vayan desapareciendo, pero las grandes ciudades también tienen sus zoológicos, y muchas los tienen en el medio de las ciudades. Lo que sí es cierto es que están mucho mejor ambientados y respetando mucho más el hábitat de cada animal. Estamos en la cátedra del programa de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, compartiendo un grato momento con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el médico veterinario Marcelo Míguez. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos aquí en la 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Marcelo, estuve preparando un poco este programa y descubrí que Rumania se destaca en el liderazgo en sanidad, tanto animal como vegetal, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las producciones en la Argentina que marcan rumbo en el mundo? Las producciones en la Argentina que marcan rumbo en el mundo. ¿Qué pregunta? Yo te lo puedo contestar desde los índices de exportación. Uh-huh. Bueno, la carne bovina es una de las que más la más apetecible, digamos, en el mundo. Nosotros tenemos una producción excelente, con unos muy buenos cortes, y que no se producen en otras partes. Por eso es lo que más... ¿Por qué no se produce en otras partes, siendo el animal el mismo, no? Primero, porque es cultural. Segundo, que por los tiempos que lleva llegar a un animal a término para consumirlo, por eso en los demás países del mundo se consume mucho más cerdo, porque es más corto el periodo, es más rápido. Tercero, por la gran extensión que tiene nuestro país. Siempre fue muy interesante la idea de la cría de un animal a campo, que lentamente va modificándose por el confinamiento, pero la Argentina sigue siendo la imagen de la cría del animal a campo, y eso le da un sabor y una textura a la carne que es muy apetecible en el mundo. Alimentado por pastura natural, no por alimento balanceado. No. O sí hay... Sí, ya en este momento hay lo que se llaman los feedlots, que son los animales alimentados terminados, o sea que llegan a peso de mercado con alimento balanceado. Y hay diferencias en el gusto, Eso iba a preguntar, si a la hora de comerlo uno se puede dar cuenta si es un animal criado a pastura natural o no. Las personas que conocen mucho sí se dan cuenta por el color de la carne, por la textura, porque es diferente. Además son animales que caminan menos, porque están encerrados en corrales. El animal a campo camina más, lo que significa, aunque uno no lo cree, un ejercicio muscular distinto. Con menos grasa, me imagino, porque son más magros, ¿no? Sí, exactamente. Así que sí hay diferencias. Y nosotros, la Argentina tiene un muy buen control desde lo sanitario. Eso iba a preguntar también, sí. ¿Cómo estamos? Porque hasta hace un tiempo, recuerdo que Brasil había impuesto alguna barrera en su momento, por aftosa. Son barreras que se mezclan entre lo sanitario y lo político. Y lo político y lo comercial. Así que, pero la Argentina tiene un muy buen estatus sanitario, es un país
libre de aftosa con vacunación en una parte y es libre de aftosa sin vacunación, reconocido hace unos años por la Organización Internacional de Sanidad Animal, que es realmente el ente más importante del mundo, es el que marca las pautas en todos los países del mundo de la regulación sanitaria. Así que en ese sentido podemos estar tranquilos, si bien es un país difícil de controlar por la gran extensión que tiene y por la gran cantidad de fronteras que tiene. O sea, nosotros tenemos frontera con casi todos los países y son fronteras a veces difíciles de controlar. Y eso, de alguna manera, se puede ver en la cuestión sanitaria de los animales, las fronteras abiertas. Sí, se puede ver porque hace unos años atrás, cuando hubo un foco de aftosa, por ejemplo, en el Paraguay, nosotros teníamos que controlar específicamente la frontera con el Paraguay para no permitir el ingreso de animales, y eso es muy difícil porque a veces cortás cadenas comerciales que muchos productores no quieren cortarlas. Entonces se generaban situaciones a veces conflictivas. Mira, eso es un tema que la verdad es que nunca se me ocurrió pensar, que cuando se declara aftosa, por ejemplo, en otro país, hay que cuidar las fronteras para que no ingresen los animales. Se supone que la gente es consciente de que no debe, el productor es consciente de que no debe pasar Hacienda. Bueno, no todos son tan conscientes. O, por ejemplo, está prohibido el ingreso hacia el sur de carne vacuna con hueso porque el sur es libre de aftosa, y en las fronteras, llamándolo de alguna manera, yendo para el sur, hay que controlar todo para que nadie pase esa carne, que a veces la pasan de contrabando. Entonces todo eso hay que estar muy atento para que se pueda sostener el estatus sanitario de todo el país. Aparte de la aftosa, ¿qué otras enfermedades pueden repercutir en la salud humana? La aftosa no repercute en la salud humana. No, la aftosa fundamentalmente repercute en la producción, no es una enfermedad zoonótica. Pensé que era una enfermedad No, hay otras enfermedades zoonóticas como puede ser la brucelosis, la tuberculosis, que se deben controlar en todos los establecimientos. Desasname, la famosa vaca loca. Sí ataca al humano que consume esa carne. Sí, la carne o los subproductos de la carne. Recuerdo en su momento el chocolate Claro, el chocolate famoso de Inglaterra. De Inglaterra, que nadie comía chocolate de Inglaterra. Claro, pero nosotros no tenemos, estamos libres de esa enfermedad. Estamos libres de esas enfermedades. Sí. Bien. Las otras no estamos libres, pero estamos controlados. Brucela se debe controlar, tuberculosis y paratuberculosis también se deben controlar. Algunas se controlan con vacunación, otras se controlan con estudios para ver la positividad o no en los rodeos. Así que, pero en eso estamos muy bien protegidos y tranquilos. Ahora que está tan de moda esta cuestión del aumento de precio debido a cuestiones estacionarias, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que debemos retomar o comenzar a consumir desde el punto de vista, digamos, a ver, si la carne se exporta como se está exportando ahora y lo que queda en el consumo local no es de muy buena calidad, que digamos, ¿a dónde debemos volcarnos? ¿Qué es lo que menos se exporta para poder comer más rico nosotros? No, es un tema... ¿El cordero? No, el cordero es excelente, el cordero es excelente, el cerdo es excelente. No es porque yo me dedique a porcinos, pero nosotros hicimos Yo soy una fanática del cerdo, así que yo también. Conmigo yo soy como una gran consumidora de cerdo, pero creo que a veces... Viste que todo esto, no hay que comer lomo, el lomo se come afuera, adentro... Más allá de la cuestión política, si querés, y de la chicana cotidiana, creo que hay que al consumidor empezar a educarlo un poquito más en cambiar el hábito de solo comer carne vacuna. Por eso el Plan 2020 tenía que ver con eso, tenía que ver con, no con una disminución, sino con mantener el consumo de carne bovina, pero que aumenten el consumo de otras carnes, la de cordero, la de cerdo, y hay muchas carnes que tienen excelentes propiedades comparativamente con la del bovino. La carne del cerdo, por ejemplo, es una de las que no son precursoras del colesterol, en contrario con la carne bovina. Nosotros hicimos un estudio con la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina donde explicábamos las bondades de la carne del cerdo. O sea, un cerdo bien criado es mucho más magro a veces que un bovino. Por lo tanto, no tenemos problema de grasa, no tenemos problema de engordar de alguna manera, y es una proteína muy, muy buena de origen animal. El pescado también es algo que nosotros no tenemos cultura
en consumirlo, teniendo la costa cantidad que de costa que tenemos. Decididamente. Entonces, ¿Y eso es únicamente una cuestión cultural o es una cuestión también de mercado? Y lo que pasa es que el mercado, esto es una opinión muy personal y podemos acordar o no con muchos, pero yo creo que el mercado está muy relacionado con lo cultural. Si cuando uno habla con cualquiera le decís te invito el domingo, te invito a comer un asado. Inevitablemente. No hay mucha vuelta. Y si ¿Es vos eso o los ravioles? Claro, y si vos en el asado pusiste pescado o algo por el estilo, ya te miran con cara media extraña. Y el mercado se regula por eso. Si la carne, esa es la que más se sigue vendiendo, es la que más van a intentar vender. Pero el pescado es otra opción interesantísima en nuestro país. Tenemos unos puertos de excelente calidad, tenemos buques pesqueros de excelente calidad, tenemos muchos productos. Más, si no fuera así, no tendríamos los problemas que tenemos en nuestros mares con barcos de otros países que vienen a llevarse. Claro. Sobre todo los chinos que no entienden castellano, cuando uno le dice acá no, y le hace así con la cabecita y uno dice no, y el chino te dice no entiendo, no entiendo, y te da 2 caramelos, ¿no? Exacto, entonces indudablemente los productos que tenemos son buenos. Son productos de calidad. Y tenemos todas las condiciones para conseguirlos. Así que... Sí, además, ¿no? Deberíamos poder hacerlo y a un precio, un costo bajo y que fuera accesible para por lo menos para los locales. Sí, es verdad. Sobre todo en la costa, uno cuando a veces vas con la costa y dice, ¿cómo me puede estar cobrando un pescado lo que me están cobrando? Pero bueno. A mí yo tengo un tema con el pescado y es que me encanta, pero detesto que tengan sabor fuerte a pescado y eso es lo que consigo en cualquier pescadería de Buenos Aires. Únicamente como pescado cuando estoy en una costa. En la costa, porque realmente no me gusta y me parece que las cadenas de frío a veces se cortan y es un problema y digo, no es algo a lo que estemos tan acostumbrados de ver cuando vamos a comprar a ver qué tan fresco o no está, ¿no? Sí, pero eso generalmente si las pescaderías están bien reguladas, no sucede. Los camiones que vienen controlan las cadenas de frío y el filet, que es lo que se vende habitualmente en las pescaderías, es muy raro que esté en malas condiciones, sobre todo porque el pescado delata enseguida si está en malas condiciones. Sí, tiene un olor exactamente, fortísimo. No es algo que se puede enmascarar sencillamente. Entonces uno si conoce las características que se llaman organolépticas del producto, o sea, el color, el olor y la textura, inmediatamente sabe si está consumiendo un producto fresco o no. ¿Cuáles son las políticas de Estado, si es que las hay, que estén orientadas a las producciones familiares, ¿no? Digo, a tratar de llevar al campo más a una pyme y no a tantos, bueno, en el caso de la siembra, a los grandes pools de siembra. No sé si hay grandes ganaderos que se ocupan de eso, pero las políticas de Estado, ¿hay hacia la producción familiar o no? Las hubo en su momento, ahora se siguen, no se siguen. Yo creo que ahora, ¿en qué situación estamos? Para hablar sinceramente, todos estos cambios en la economía hacen que los pequeños y los medianos productores y las producciones familiares vayan desapareciendo, cosa que nosotros decididamente no queremos. Creemos que tenemos que sostener a estos pequeños y medianos productores. Había planes muy fuertes para ellos, se los estaba agrupando, se los estaba convocando y se estaba trabajando fuertemente. Y muchos de los productos que más se consumen vienen de pequeños y medianos productores. Así que nosotros creemos que tiene que haber políticas del Estado para sostener a todos ellos. Muchos de ellos son familiares y dependen de esa producción para sobrevivir y para mantener una vida digna. Así que para nosotros es fundamental. Y nuestros profesionales están capacitándose para atender tanto a un gran productor como a un pequeño y a un mediano productor. Porque yo recuerdo muy bien en los años 90 cuando se decía que si uno no producía de determinada manera tenía que cerrar. No creemos eso. Tenemos que mejorar al pequeño productor, pero no que cierre su producción. Ese es un trabajo muy fuerte y tiene que haber políticas de Estado para sostenerlo. Bien, estamos charlando con Marcelo Míguez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Cuando volvemos vamos a hablar un poquito también de más de las mascotas y algo más de la agroalimentación.
Regresamos aquí a la cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo, hablábamos recién de las políticas de Estado, aquellas que en algún momento existieron y que hoy están ahí un poco como dormidas. Desde la universidad, ¿cómo se acompaña, cómo se intenta que no duerman esas políticas? Nosotros teníamos varios proyectos y convenios con el Estado Nacional trabajando esas políticas. Lo que nosotros hacemos de la universidad, ofrecemos nuestro conocimiento y nuestros servicios para que se sigan llevando adelante decididamente. Estamos abiertos a todo eso porque creemos que es muy importante el mundo académico en la toma de decisiones de política, y para eso también formamos profesionales, para que puedan discutir políticas nacionales desde una mirada distinta y puedan contribuir a generar un país, como dije anteriormente, para mejorarle la calidad de vida a la gente. Por lo tanto, nuestra forma de participar es ofreciéndonos a dar nuestro conocimiento, ofreciéndonos a dar nuestras investigaciones y a formar profesionales con esa mirada tan particular. Te agradezco muchísimo que hayas venido aquí hasta la emisora. No es la primera vez que lo haces. Sabemos que tenés tu propio programa que sale los días. Los días viernes a las 20 horas, Infobet Radio. Está dirigido o conducido, hablando mejor, por Gabriel Capitelli. Uh-huh. Y es un programa muy muy interesante, muy lindo, porque todos estos temas que nosotros tocamos así, muy por volando, encima, claro. Él invita a docentes o a profesionales que se dedican a cada temática en particular y se explayan mucho más en profundidad de lo que yo puedo hacerlo. Muy bien, Infobet Radio, entonces, si quieren estar como más puntillosamente embebidos del tema de las ciencias veterinarias. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. A ustedes me queda despedirlos hasta el próximo domingo. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, muchas gracias.